Bueno, apreciados estudiantes de electrónica y potencia. Ahora vamos a ver el circuito BOST. El circuito BOST es un convertidor DC-DC. Aquí vamos a tener voltaje DC-DC. Aquí vamos a tener un voltaje DC también, ¿verdad? En este nodo, ¿verdad? Y va a ser un elevador. O sea, el voltaje que tengo acá lo voy a elevar aquí sobre el condensador. Para entender cómo funciona este circuito, vamos a recordar lo que nosotros ya sabemos. Si yo agarro este BOST, ¿verdad? Y me fijo en esta parte que está aquí, esto ustedes lo conocen perfectamente. Ustedes lo han visto en electrónica 1, 2, 3, bueno, las fuentes lineales, cualquier tipo cuando usaron el Zener, estas cosas que son las primeras que uno aprende en electrónica. Bueno, antes de este diodo, aquí pues, podríamos tener una señal alterna, ¿verdad? Y tendríamos un circuito rectificador de media onda. Y al tener el circuito rectificador de media onda, se me ocurre aquí pues recordarles, ¿verdad? Recordarles que lo que vamos a tener, ¿verdad? Es la carga del condensador y después él se va a descargar en el valor del RC, que es el tau del sistema, ¿verdad? Un sistema de primer orden. Y si yo aumento este RC unas 10 veces, entonces este ripple va a disminuirse, ¿verdad? Eso ya lo tenemos claro. Bueno, entonces vemos que aquí estamos aprovechando esta característica del condensador, pero la vamos a hacer mucho más efectiva, añadiéndole ahora la inductancia. ¿Ven? La pregunta aquí sería, ¿a qué tensión se carga el condensador? ¿A qué tensión se carga el condensador? Ya sabemos nosotros que entonces aquí venimos, fíjate, tenemos el circuito conmutador, tenemos la fuente de tensión, tenemos la inductancia y aquí tenemos el conmutador. O sea que él se va a cargar, aquí va a haber una señal, aquí va a haber una señal cuadrada, ciertamente igualito, va a haber un periodo, va a haber un tiempo ohm, va a haber un duty, va a haber una frecuencia. El asunto es que el BP lo vamos a mejorar porque lo vamos a aumentar con esto que está acá. En un inicio, en un transitorio, esto sería al cerrar este circuito, al cerrarlo, ¿verdad? ¿Qué va a hacer la inductancia? Va a recibir la energía de la fuente, ¿verdad? Y se va a cargar, mostrando esta polaridad mientras que el switch esté cerrado. Pero cuando el switch se abra, ¿verdad? Él va a evitar el cambio de corriente, ¿verdad? ¿Cómo? Invirtiendo la polaridad y pasando esa tensión hacia el condensador. Pero ¿qué va a pasar? Que la tensión inicial ahora va a estar sumada, se le va a añadir la tensión de la inductancia. Entonces quiere decir que el BP que está aquí ahora lo voy a aumentar en el valor de la inductancia. Entonces ahora va a tener un valor de tensión en la inductancia más un valor de tensión de la fuente que es de menor valor, es el que vamos a aumentar, ¿verdad? Y el valor de esas dos tensiones sumadas en el factor de la frecuencia, ¿verdad? Es lo que me va a determinar la componente continua que yo voy a estar haciendo pasar para el condensador. Es lo que vamos a estar determinando. Aquí entonces, este circuito que ya hemos visto, ¿verdad? Que ellos son bastante complicados en cuanto al rizo, son bastante complicados. Se va a mejorar muchísimo por el comportamiento genial que tiene la inductancia. Porque la inductancia, ¿qué va a hacer? Ella, cuando ya estamos en la estabilidad, ¿verdad? Sobre el condensador va a haber una cierta tensión, ¿verdad? Esa cierta tensión va a responder a la componente continua de la señal que está acá. Y la inductancia entonces lo que va a hacer es que va a tomar un valor de tensión y lo va a optimizar para que cuando haga la inversión de polaridad, generar la fuerza electromotriz, se va a transformar en la fuerza electromotriz, pues, que sumada a esta fuerza electromotriz mantenga la exigencia de corriente del circuito que está aquí en la salida del BOST. Aquí sobre el condensador va a estar el B sub C, pero si hay cambios en la resistencia, esta inductancia va a mejorar ese desempeño, por lo cual el rizo no se va a ver tan
O sea, se va a ver mucho, se va a ver bastante reducido, no va a ser esto ni siquiera, acuérdense. O sea, se va a hacer una cosa bastante constante, ¿ok? Debido al comportamiento de que la energía magnética que está aquí, cuando vaya la inversión, ¿verdad?, va a poner esta polaridad y va a descargarse también sobre la resistencia, sumándole la descarga del condensador sobre la resistencia. Entonces, claro, ya el circuito afuera no va a tener un ripple que va a depender del RC del condensador, sino que también tiene como sumatoria la descarga de la energía magnética de la inductancia. Entonces, ahora, ¿a qué voltaje de valor se va a cargar? Bueno, acuérdense que la inductancia tiene una impedancia reactiva, él tiene una reactancia. Esa reactancia va a depender de la frecuencia y del valor propio de la inductancia. Entonces, dependiendo del valor de la frecuencia y del valor propio de la inductancia, voy a tener aquí la sumatoria de esta tensión, y aquí se pueden lograr cosas maravillosas, pues esto se puede cuatriplicar, quintuplicar, etcétera, dependiendo, ¿verdad?, también de la carga y la resistencia que se esté, la corriente que se le esté pidiendo a la fuente de tensión. Bueno, espero que con esto puedan ya desarrollar su cuadro comparativo según las cosas que ustedes hayan investigado y las cuestiones que le he dado entre el convertidor DC-DC Buck y el convertidor DC-DC Bost.